Hola, yo soy Rosario Allede. He compartido con otros colegas la fundación de AUDEP, la Asociación Uruguaya de Psicoterapia y Psicoanalítica. Y bueno, me han pedido que con algunos pantallazos acerca de la historia de AUDEP. En ese sentido, yo pensé, bueno, ¿qué les interesa a ustedes que empiezan la formación como psicoterapeutas acá en nuestro instituto universitario de posgrado? Y bueno, creo que algunas cosas. En primer lugar, es conocer algo de los orígenes, porque siempre en todo a lo largo de las cosas que uno haga, es muy importante conocer cómo se originaron las cosas, ¿no? En ese sentido es que pensaba que les puede interesar conocer el origen a través de la historia desde el principio de AUDEP. La segunda cosa es que conociendo el origen y perteneciendo a una institución como el IUPA, que está tan relacionada y que nació desde AUDEP, es la manera que ustedes tienen de irse integrando en la cadena de psicoterapeutas, porque eso se trata de esta especialidad, de formarse como psicoterapeutas psicoanalíticos. Entonces a mí me parece que estos son los dos motivos por los cuales a ustedes que recién entran en la institución les puede interesar conocer algo de la historia de AUDEP. La historia de AUDEP este año, en septiembre, va a cumplir 42 años y nació en un momento determinado de la historia, que no fue cualquier momento. Nació en 1981, en plena situación de corte en nuestra historia, ese corte que se produjo cuando comenzó la dictadura, y nació, entre otras cosas, porque tenía un objetivo, ¿verdad? Esto no quiere decir que haya sido el único intento formador de psicoterapeutas y de reunirse para desarrollar esta profesión, sino que hubo, si uno lo mira tanto en la historia de nuestro país como en la historia de los países del Río de la Plata, hubo muchos intentos de fundar o de crear espacios en donde se pudiera desarrollar la psicoterapia psicoanalítica. Bueno, nos tocó a nosotros en ese momento histórico juntarnos y empezar a trabajar en esto que tenía dos postulados centrales, ¿no? Uno, el desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica en nuestro país, vinculado con una forma particular de ver la profesión, de la cual yo voy a hablar ahora. Y la segunda, difundir esta formación, esta especialidad en el ámbito científico, tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, esos son los motivos, el objetivo de nuestra fundación. Y muchas personas nos dicen, bueno, ¿cuáles son las causas fundacionales, ¿no? Yo trato de resumirla en una frase que es que, bueno, que teníamos todos los psicoterapeutas que nos estábamos formando en grupos de estudio, de supervisión, en análisis personal, tuvimos la necesidad de unirnos para cumplir esos objetivos que yo recién lo decía. Entonces, si me preguntan por qué se fundó AUDEP, bueno, yo digo que era por las ganas que teníamos de pertenecer a algún lugar. Hay otras hipótesis fundacionales, hay mitos también fundacionales, pero creo que la pertenencia a un lugar donde se desarrollara una teoría, una técnica y una práctica profesional con las características de lo que estábamos haciendo nosotros, que difería por un lado, de nuestra formación, que nos habíamos formado
analizado, formado, supervisado con psicoanalistas de una institución como la Asociación Psicoanalítica, y que en el ejercicio profesional lo hacíamos de otra manera. O sea, tenemos esa formación, pero hacíamos otra cosa. Y allí eso nos permitió, en un trayecto que fue bastante largo, pero nos permitió algunas cosas. Por ejemplo, cuestionar algunas formas de trabajo en esto y cuestionarlas en el sentido de crear la idea de lo que es la psicoterapia. Y por otro lado, nos animó también a dos cosas. Por un lado, tener siempre presente lo que habíamos recibido de nuestros maestros, de nuestros profesores, con una profunda gratitud. Y por otro lado, decir que en determinado momento teníamos que asumir nuestros proyectos y nuestras decisiones. Como se pueden imaginar, fundar a UDEP no fue fácil, ni por el contexto sociopolítico histórico, y tampoco porque el medio no estaba todavía de repente preparado para ser en ese momento contextual un cambio de este estilo. Pero yo pienso que sí estaba preparado, porque si bien lo fundamos en una fecha que fue el 18 de septiembre de 1981, en el primer mes éramos casi 100 los integrantes de esta institución, lo cual muestra que había realmente una necesidad en el medio de agruparnos y desarrollar esta nueva teoría, técnica y práctica. Todo lo que hemos trabajado en estos aspectos en los muchos años de AUDEP es lo que de alguna manera nos permitió la fundación del IUPA. La fundación del IUPA, que fue finalmente habilitado el 1 de febrero del 2011, pero que ya tenía 5 años de recorrido, fue toda esa práctica, esos cambios que habíamos generado, el asunto de haber construido desde el principio una institución plural, participativa. Nosotros nos gusta decir que AUDEP ha sido siempre una construcción colectiva desde el primer día. Imagínense que si empezamos siendo 100, 80, 100, que éramos, bueno, todos esos colegas hemos construido en conjunto una institución colectiva, ¿no? Muy participativa y demás. Y toda esta experiencia la hemos trasladado a la fundación del IUPA, por lo cual el IUPA se ha hecho cargo, por un lado, de la formación básica con los autores psicoanalíticos básicos, pero por otro lado también con teorizaciones y con formas de teórico, técnicas y de prácticas profesional desde otros ámbitos que nos lleva siempre a la pregunta, bueno, ¿qué le ha dado otras disciplinas al psicoanálisis? Y a partir de ahí, ver cuál ha sido la importancia de este desarrollo. Yo creo que es la primera vez, me parece a mí, que en el módulo introductorio figura un módulo sobre psicoanálisis y género, por ejemplo. Eso sí funciona en el plan de estudios en el segundo año. Pero me lo tomo eso como ejemplo, porque en realidad la articulación de psicoanálisis y de estudio de género surge a partir de lo que los estudios de género, que es en sí mismo un campo interdisciplinario, le ha dado al psicoanálisis. Y ahí viene la articulación. Y así podemos hablar del apego y de otras teorizaciones, de los pensamientos intersubjetivos, bueno, distintas cosas, ¿no? Por lo cual el muestreo de autores teóricos y de ejercicio práctico es muy grande, y el plan de estudios del IUPA así lo reconoce, ¿no? En la teoría, en la técnica y también en la práctica profesional. Entonces, bueno, este es un pantallazo de nuestra fundación, y de alguna manera también en estas palabras les quiero dar la bienvenida
al Instituto Universitario de Posgrado de AUDEP, que puedan realmente que cumplan las expectativas que ustedes tienen, que hagan un muy buen posgrado y que bueno, que después tengan ganas de incluirse como socios de AUDEP. Bueno, en buena hora, muy buena suerte.